Buenas, gente de Mecánica Racional. En este video vamos a hacer el ejercicio 2106 correspondiente a la teoría de vibraciones. A la primera parte de la teoría de vibraciones, recordemos que lo habíamos dividido en dos partes. La primera parte estudiando vibraciones en sistemas conservativos y en la segunda parte, que vamos a estudiar en el próximo video, vibraciones en sistemas no conservativos, es decir, vibraciones amortiguadas. Vamos a ver. Pero en este video lo que vamos a hacer es poner en práctica lo que explicamos en el anterior video de teoría y también repasar la aplicación de algunos conceptos que vale la pena detallar más viéndolo sobre un ejercicio práctico. El ejercicio 21.6 dice en la figura la masa M es de 4 kilogramos y la constante del resorte es de 64 newtons sobre metros. El resorte está sin estirar cuando X es igual a 0 y en T igual a 0 X es igual a 0 y la masa tiene una velocidad de 2 metros sobre segundos hacia abajo sobre la superficie inclinada. ¿Cuál es el valor de X en el momento 0,8 segundos? Bien, entonces lo primero que tenemos que hacer para analizar el sistema es dibujarlo. Muy importante, como digo, en todas las unidades, pero más fundamentalmente acá. ¿Por qué? Porque, como habíamos visto en la teoría, nosotros para resolver este problema tenemos que plantear una ecuación diferencial, que es, digamos, lo que yo llamo el modelo matemático del sistema. Es la ecuación que modela el comportamiento del sistema respecto a la variable X. Y la variable X va a ser función del tiempo, en este caso. ¿Qué quiere decir? Que de acuerdo al tiempo que estamos evaluando, al momento que estamos evaluando, el sistema, podremos saber en qué posición el sistema se encuentra. En este caso, el carro. Y a esto voy porque para generar la ecuación diferencial, el modelo matemático, tenemos que no es tan fácil como en las otras unidades donde nosotros teníamos fuerzas igual a masa por aceleración y ese es el modelo matemático, o digamos la energía, tenemos energía cinética más energía potencial, más energía potencial rotacional, etc. En las otras unidades el modelo matemático no variaba tanto. En cambio en esto tenemos que generar nosotros una ecuación que va a variar de acuerdo al sistema que estamos viendo. Por eso en la teoría habíamos visto los sistemas más comunes que era, digamos, un carro con un resorte horizontal, un péndulo también, y habíamos visto también una masa colgante. En este caso particular del plano inclinado lo elegí justamente porque es una combinación entre la masa colgante y un carro en un plano, digamos, atado a un resorte. Entonces está como semi colgando por estar en un plano inclinado. Entonces el punto es que de acuerdo al sistema van a tener distintos modelos matemáticos. Y acá es más importante que en las otras unidades dibujar bien el sistema para ver cómo interactúan todos los fenómenos que pueden describirse con términos que van a componer el modelo matemático. Entonces vamos a ver de qué estoy hablando gráficamente. Nosotros tenemos un carro atado a un resorte que tiene una constante, por lo cual su fuerza va a ser proporcional a la constante y el estiramiento. Este carro tiene un peso que se define por la masa multiplicada por la gravedad. Por supuesto que el plano inclinado tiene una inclinación de 20 grados según el dato. Tenemos que nuestros datos, la masa es de 4 kilogramos, la constante es 64 newtons sobre metro. Y luego a mí me gusta describir las condiciones iniciales con, digamos, algo que le identifique separado de las variables constantes. Entonces, nuestra condición inicial es contar el tiempo desde cero, o sea, no hay un desfasaje temporal cuando empezamos a contar el tiempo. Tampoco hay un desfasaje de desplazamiento cuando lo empezamos a contar, es decir, el momento inicial es la X igual a 0. Y luego, esto es muy importante, aclara que el resorte está sin estirar cuando X es igual a 0. Y eso es muy importante porque recordemos que en la teoría habíamos visto, en el caso de la masa colgando de un resorte, que la X
esta X no puede ser la X del problema si el resorte está estirado o comprimido. Porque, digamos, recordemos que hay una X que es respecto al equilibrio y esa es la X de la ecuación diferencial. La X respecto al equilibrio, o sea, a partir de donde se genera la oscilación. Y, digamos, el punto medio de la oscilación es la X de equilibrio. Si el resorte estuviera estirado, en la X de equilibrio sería 0. Si nosotros pusiéramos esa X de equilibrio 0 cuando el resorte está estirado, nos daría fuerza 0, lo cual sería una incoherencia. Por lo cual, el resorte en la posición de equilibrio estando estirado o comprimido tiene que dar un valor de fuerza. Por eso la X del resorte es importante distinguirla de la X de equilibrio. En este caso se simplifica el problema porque nos dice que el resorte está sin estirar. Es decir, cualquier desfasaje respecto de la posición X es igual a 0, efectivamente nos va a ser igual a la X de estiramiento o compresión y nos va a dar un valor acá. Por lo cual nos simplifica, aunque sea esa consideración. Entonces, a mí me gusta aclararlo eso, que el delta del X del resorte, o sea, el diferencial del resorte respecto a su posición sin estirar es igual a 0. Cuando estos dos coinciden, significa que comienza sin estirar o sin comprimir. La velocidad tiene una velocidad inicial de 2 metros sobre segundos hacia abajo. No importa el tema del signo de esta velocidad, ya vamos a verlo después cómo lo consideramos. Pero vamos a considerar 2 metros sobre segundos hacia abajo. Luego nos pide resolver la posición del sistema en 0,8 segundos. Recordemos que la ecuación diferencial identidad que nosotros tenemos que poder plantear para aplicar la solución a esa ecuación que nosotros sabemos es de la forma que nosotros vimos en la teoría, x omega cuadrado x igual a 0. Esta forma es importante ¿por qué es importante? Porque nosotros sabemos cuál es la solución, digamos, el modelo de solución a esto. Y sabemos que esta ecuación representa matemáticamente a este tipo de problema. Lo que nosotros tenemos que hacer es adaptar los tipos de problema a esta ecuación. Siempre y cuando sean correctamente adaptables, ¿no? Pero en este caso lo son. Pero tenemos que entonces plantear a partir de los valores y de las fórmulas que nosotros conocemos de dinámica y cinemática, tenemos que llegar a plantear una ecuación diferencial de esta forma. Nosotros sabemos que la variable x, que es esta, es la posición y la derivada segunda es la aceleración. Entonces ya de cajón sabemos que nuestra ecuación diferencial tiene que tener un término de aceleración que describa su aceleración. Entonces, como vimos en la teoría, lo que sucede con un carro horizontal es que hay una relación entre la fuerza del resorte y la aceleración que va a tener la masa. En este caso, se suma a eso la componente, digamos, las componentes del peso. Tenemos la componente normal del peso y la componente tangencial al plano inclinado del peso. ¿Qué sucede con la componente normal? La componente normal, digamos, no se considera en este caso porque está completamente contrarrestada por la reacción normal del suelo. Es decir, no hay un movimiento en sentido normal al plano inclinado. Como no hay un movimiento en sentido normal al plano inclinado y tampoco hay un rozamiento, porque recordemos que esto es un sistema conservativo, es decir, no se consideran los rozamientos o las rodaduras, entonces esta fuerza se cancela con su normal. Lo que nos queda es la fuerza del resorte, que puede ser para allá o puede ser para allá. Recordemos que esto va a oscilar, va a bajar, luego va a volver a subir y luego va a volver a bajar y así en perpetuidad, ya que no hay un desgaste de energía.
¿Y qué es lo que sucedía? ¿Qué es lo que habíamos explicado en la teoría? Que la fuente de energía de este sistema eran las energías potenciales. En este caso, debido al peso y al desplazamiento vertical, digamos, lo que se desplaza en altura, y en este caso también vamos a tener la energía potencial elástica del resorte. Supongamos, para entender mejor el funcionamiento de este problema, podemos suponer que no tenemos velocidad inicial. Si no tuviésemos velocidad inicial y el resorte parte de su estado no estirado, ¿qué va a suceder? Nosotros suponemos que estamos sosteniendo el carro, lo largamos sin darle ningún impulso inicial, o sea, con velocidad inicial 0. El carro va a empezar a caer el resorte va a empezar a estirarse, es decir, el resorte va a empezar a contrarrestar ¿a quién? A la componente horizontal de la fuerza debido al peso. Entonces va a caer. ¿Y hasta cuándo va a caer? Va a caer hasta que su velocidad final se haga 0. Ustedes pueden llegar a analizar cinemáticamente que el carro va a haber varias etapas que pueden analizar. Una de las etapas es, como acabamos de decir, la inicial. Decir que bueno, va a empezar a caer, si lo soltamos de una velocidad de reposo del 0, va a empezar a caer debido a que esta fuerza es igual, va a imprimir una aceleración a la masa. Entonces va a empezar en el instante inicial, vamos a tener esta fuerza, solo esta fuerza, porque esta es 0, que va a ser igual a la masa por la aceleración. Luego vamos a tener un punto en el recorrido donde las dos fuerzas se igualan. Y si estas dos fuerzas se igualan y son opuestas, porque el resorte va a estar tirando para allá y esto va a seguir tirando para abajo, significa que en ese momento la masa por la aceleración es igual a 0. Es decir, la sumatoria de fuerza igual a masa por la aceleración va a ser igual a 0. Entonces, en ese momento la aceleración se hace 0. Pero como trae una velocidad, como ya va a haber, digamos, tomado un impulso, que la aceleración se haga 0 en un momento no significa que hasta ahí llegó el carro. Hasta ahí significa que esta fuerza venía siendo mayor que esta y ahora son iguales, dando una aceleración 0. Como inmediatamente antes de eso tomó un impulso de velocidad, en el momento en que estas dos fuerzas se hagan igual a 0, la aceleración es 0. Es decir, por ese instante va a seguir llevando la velocidad que lleva. Y esa velocidad va a ser constante en ese instante por tener aceleración 0. Pero ¿qué va a suceder? En un instante después, a la aceleración igual a 0, esta fuerza del resorte se hace más grande que esta fuerza, que la componente horizontal del peso. Entonces, en ese momento, la aceleración va a cambiar de signo y va a ser opuesta a la aceleración que tuvo cuando inició el movimiento, cuando soltamos el carro. Y esa aceleración va a tender a frenar el carro ahora, ya que la aceleración va a tener un signo opuesto a la que venía trayendo. Y como la velocidad va a seguir siendo un vector hacia abajo y la aceleración un vector hacia arriba ahora, es decir, un vector en dirección del resorte, esa velocidad que tomó hasta ese momento va a empezar a disminuir. ¿Va a empezar a disminuir hasta cuándo? Hasta esa velocidad, o sea, este desplazamiento hacia abajo, va a empezar a disminuir ¿hasta cuándo? Hasta un momento máximo de estiramiento del resorte, que es la, digamos, velocidad final 0. Partimos con velocidad inicial 0, en este supuesto, no estamos viendo el ejercicio todavía, estamos haciendo un supuesto donde partimos de velocidad inicial 0 y ahora llegamos a una velocidad final 0, con aceleración máxima en el momento final. ¿Por qué? Porque el resorte llegó a su estiramiento máximo. Recuerdo que hicimos un ejercicio de práctica que en la unidad de métodos energéticos que analizábamos algo parecido, donde analizábamos por tramo, digamos, por sección de comportamiento del sistema,
con energía potencial elástica. Y analizábamos velocidad máxima, velocidad mínima, aceleración máxima, aceleración mínima también. Bueno, en este caso es importante entender esas etapas porque nos van a dar una buena visión del modelo matemático que nosotros queremos lograr, de la ecuación de diferencial. Entonces, cuando el estiramiento es máximo, la aceleración hacia arriba va a ser máxima y es cuando va a empezar a volver hacia arriba. Si nosotros hiciéramos un balance de energía, en el momento inicial tenemos toda energía potencial, nada de energía potencial elástica. En el momento cuando las dos fuerzas son iguales, que tenemos aceleración cero, tenemos velocidad máxima. Y en el momento de velocidad final igual a cero, tenemos aceleración máxima en el otro sentido. En energías tenemos energía potencial acá máxima. En el punto donde las fuerzas son iguales tenemos energía cinética, pero también ya tendremos un nivel de energía potencial elástica y todavía un remanente de energía potencial hasta llegar a su posición final, donde no tenemos más energía potencial. Si hubiésemos tomado el punto final de descenso como el punto de referencia para energía potencial. Entonces en el punto final tendremos toda energía potencial elástica, cero energía cinética y cero energía potencial. Es decir, toda la energía potencial de este punto se transforma en energía potencial elástica en el punto inferior. Entonces, lo único que sucede en este sistema es oscilatorio y perpetuo justamente porque, como no comienza en su punto de equilibrio, es decir, en el punto donde las fuerzas del resorte y la fuerza de la componente del peso son iguales, tiene una energía potencial desequilibrada. Esa energía potencial desequilibrada se transforma en energía potencial elástica al final. Luego, esa energía potencial elástica sigue siendo fuente, porque es una energía conservativa. Sigue siendo fuente, ¿para qué? Para que el carro vuelva hacia arriba. Cuando vuelva hacia arriba, va a volver a la posición de energía potencial elástica 0 y energía potencial, debido a la altura, máxima. Eso fue considerando una velocidad inicial 0. Considerando una velocidad inicial de 2 metros sobre segundo, vamos a tener entonces acá energía cinética hacia abajo, por esta velocidad, y una energía potencial. Esas dos la suma de esas dos se van a transformar en energía potencial elástica máxima en algún momento, acá al fondo. Y luego eso va a volver hacia arriba. Cuando vuelva hacia arriba, a diferencia del ejemplo que acabamos de analizar, donde la velocidad inicial era 0, esa diferencia, ahora como empezamos con una energía cinética, esa energía cinética que empezamos acá hacia abajo se va a traducir en una vuelta del resorte cuyo diferencial de resorte, si nosotros pudiésemos medir este diferencial de energía potencial elástica del resorte, va a ser igual a la energía cinética inicial. Eso no es parte del ejercicio, pero lo vamos mencionando porque pueden encontrar otros ejercicios donde se empiezan a mezclar todas las unidades, y esto es un buen ejercicio mental para hacer, para entender toda la dinámica de esto y cómo funciona este movimiento. Volviendo a lo que necesitamos de este problema, entonces nosotros necesitamos en este momento generar la ecuación diferencial del modelo matemático del sistema. Entonces lo que podemos empezar planteando es lo siguiente: la fuerza del resorte menos la componente horizontal del peso, la componente tangente al plano inclinado, es igual a masa por la aceleración. También se puede resolver, como habíamos visto en teoría, haciendo un planteo el planteo de acuerdo al método energético, pero me parece que se complicaría más y este planteo es más simple. Entonces, con este planteo decimos que la diferencia de la fuerza nos genera una aceleración de la masa. Entonces, a mí lo que me conviene es que el vector aceleración y el vector de fuerza del resorte tengan el mismo signo, por esta identidad, para respetar esta identidad.
Entonces, con estos términos ya estoy empezando a plantear la ecuación. Ahora vamos a ver el tema signos, pero me conviene expresar todo en x, así ya voy generando la ecuación en esa variable. Entonces, para ver, nosotros sabemos, a partir del planteo que hicimos, que tenemos una relación inversa, digamos una relación de resta entre estas dos fuerzas, pero para saber qué relación tenemos con el signo de la masa por la aceleración, podemos evaluar la derivada. Nosotros tenemos que la derivada de x es la velocidad. Entonces, en este caso, la derivada de x me va a dar k y va a ser positiva. Y en este caso, la derivada segunda me va a dar, digamos, la aceleración. Y de una velocidad positiva me está dando una aceleración negativa en esta convención de signos. Por lo cual, para evaluar el signo ahora de la derivada de la aceleración, nosotros evaluamos que vamos a contar las x positivas para ese lado. ¿Qué significa que las x positivas sean para ese lado? Que cuando la fuerza del resorte sea mayor a la fuerza de la componente horizontal del peso, yo quiero que la aceleración que me dé, el vector de aceleración, tiene que dar para ese lado. Porque, digamos, ya está superando en esta fuerza. Y yo por convención quiero que las aceleraciones para este lado me las dé en valor negativo. Entonces esto va a tomar el signo negativo. Ahora lo que tenemos que hacer es reorganizar los términos, digamos, para poder escribirlo de esta manera. Vamos a ver qué es lo que nos da con los coeficientes, que los tenemos que agrupar en el omega cuadrado. Entonces lo primero que tenemos que hacer es poner la derivada de la x segunda y la x de un lado, y todo el resto vamos a ponerlo del otro lado. Nosotros sabemos muy bien que primero tiene que ser igual a 0 y todas las constantes tienen que estar dentro del omega. Acá tenemos una constante, la derivada segunda tiene que estar sin constante adelante. Entonces lo primero que hacemos es dividir todo por m para sacársela a la derivada segunda. Entonces, recordemos la teoría ahora. Fíjense que nosotros ya llegamos, en esta parte, llegamos a la ecuación, digamos que es similar en la teoría a lo que era la ecuación de este sistema, el sistema horizontal. Ahora resulta que tenemos este término acá en vez de 0. Y esto es justamente porque nos encontramos con un plano inclinado. Que esto no nos da 0, porque su posición, digamos, de x respecto al resorte no está en equilibrio en este momento. Es decir, en el momento inicial no está en equilibrio. Si el resorte estuviese estirado al punto donde la fuerza del resorte y la fuerza del componente horizontal del peso tangente al plano fuese igual, si esta y esta fuesen igual, si nosotros llevamos el carro hasta ese punto y lo soltamos, nada pasaría, se quedaría en ese punto, ya que las dos fuerzas son iguales, no va a haber movimiento, no va a haber resultante de fuerza, por lo cual no va a haber una aceleración, no va a haber movimiento. Entonces ese es el equilibrio, un punto estirado del resorte, es decir, el equilibrio está en un valor de x y no está en 0. Por eso, esto es distinto de 0. ¿Cómo hacemos nosotros para resolver esto si no es igual a 0? Porque la solución que nosotros tenemos es cuando esta ecuación es igual a 0. Entonces, para ir poniendo algunos valores ya y empezar a trabajar con valores, vamos a escribir k sobre m es 64/4 16x es igual, y esto da 3,36. Este 16, nota aparte, omega cuadrado es igual a 16, omega es igual a 4. Omega, recordemos que se mide en radianes. A esta altura del problema ustedes ya pueden responder dos características importantes del sistema de ecuación con esta información de omega. Nosotros habíamos visto que teníamos el periodo, que era igual a 2pi sobre omega, y la frecuencia, que es la inversa del periodo, es decir,
omega sobre 2pi. Y ya tenemos el valor de omega, por lo cual podríamos responder cuál es el periodo y la frecuencia de este sistema. Ustedes me dirán, no, pero esta ecuación no es igual a 0. Pero ya tiene el omega definido. El omega no va a cambiar por más que esto no sea igual a 0. Que el sistema no esté en su posición de equilibrio no significa que el omega no esté definido. Porque recordemos que el omega se definía a partir de la constante del resorte y la masa del cuerpo. Es decir, eran con cuestiones constantes del sistema. Las constantes del sistema. Entonces, eso es muy interesante porque ustedes me dirán, no, pero como no está en equilibrio, yo podría empezar en otro punto, un punto tal vez mucho más abajo con el resorte muy estirado. ¿Y cómo no va a cambiar eso las condiciones del periodo y la frecuencia? No, no la van a cambiar. Si ustedes recuerdan lo que es la frecuencia, es la cantidad de oscilaciones por unidad de tiempo. Y el periodo era el valor de tiempo entre un punto de una oscilación y el punto siguiente, digamos 2pi luego de esa oscilación. O sea, una frecuencia, una vuelta entera después. El periodo era entonces el tiempo que pasaba entre una posición y volver a la misma posición el sistema. Entonces, si nosotros lleváramos el carro bien estirado al máximo, lo que cambiaría sería la amplitud del sistema, es decir, la amplitud de la onda de oscilación del sistema, pero no cambiaría la frecuencia o el periodo. Es decir, si nosotros tuviésemos esta onda, nosotros sabemos que de acá estos puntos definen periodo y frecuencia. Lo que sucedería es que tendríamos este sistema, tal vez, con un punto distinto de comienzo, o este. Pero lo interesante es que la periodo y la frecuencia son definidos, estos puntos de contacto acá son definidos única y exclusivamente por la constante del resorte y la masa en este caso. Y en todos los casos similares también. Entonces no importa dónde uno comience, no importa en qué punto de desequilibrio uno se encuentre, hasta este momento ya podemos definir el periodo y la frecuencia. Muchos ejercicios comienzan o piden solamente esto, sin pedir exactamente otras cuestiones. Pero acá nosotros nos pide la posición, entonces tenemos que resolver esta ecuación respecto de x. Para resolverla necesitamos encontrar la forma de expresarla, digamos, de hallar la solución. Nosotros sabíamos que la solución a esta identidad es a seno omega t más b coseno omega t, es decir, x en función del tiempo. Pero esto es si esta ecuación es igual a 0. Pero para hallar ahora la solución a esta ecuación, nosotros podemos plantear otra ecuación que es esta ecuación, que es derivada segunda de x, omega cuadrado de x, es igual a una constante c. Esa constante c es, en este caso toma el valor 3,36. Evaluamos esta ecuación cuando la aceleración es igual a 0. Cuando la aceleración es igual a 0, ¿qué valor toma x? Esta ecuación, cuando la aceleración es igual a 0, responde a un momento de esta ecuación y tiene que ser parte de su solución también. Entonces, no es que no estamos inventando nada nuevo, es solamente que estamos evaluando un momento particular de esta ecuación, que es cuando la aceleración es igual a 0. Cuando la aceleración es igual a 0, no es fácil encontrar la solución de x, ya que nosotros tenemos el valor de omega cuadrado, que es 16x, es igual a 3,36. X es igual a 0,21 metros. A los 0,21 metros, la aceleración es 0 y el valor de la constante c es 3,36. Al saber este resultado, entonces ahora sí podemos plantear la solución identidad, ya que en este caso va a ser x menos 0,21 va a ser igual a la solución identidad. Y esto es similar a lo que hemos explicado en teoría, donde tenemos este caso donde generamos una nueva x respecto al equilibrio,
donde la nueva x es un desfasaje de la x inicial. Entonces la nueva x es igual a 0. Y eso es lo que hicimos acá. Generamos una nueva x menos 0,21 es igual a la solución, a la identidad solución. Pero en vez de llamar la nueva x directamente usamos x menos 0,21, que es, digamos, para no confundir los tantos. Entonces es como que esto sea así. Ahora que finalmente tenemos resuelto el modelo matemático y podemos encontrar la solución a ese modelo con nuestra solución identidad, lo que sí ahora es la operatoria matemática, es la parte más fácil. Para resolver esto, nosotros tenemos el valor de omega, tenemos que encontrar las constantes A y B todavía. Entonces, acá es donde utilizamos las condiciones iniciales. Para la condición inicial de x es igual a 0, t es igual a 0, por lo cual nos queda 0 menos 0,21 es igual a seno de t igual a 0, seno de 0, todo esto es 0, más coseno de omega por 0, coseno de 0 es 1, es decir, 1 por b, b. Entonces nos queda directamente que b es igual a menos 0,21 metros. Ahora, para hallar a, nosotros podemos usar la condición inicial de velocidad, sabiendo que la velocidad es la derivada de x. Entonces nosotros podemos derivar nuestra ecuación respecto de x. Respecto de x, que sabemos que es función de t. Entonces es x derivada de x respecto de t. Derivada de x respecto de t, que esto es igual a velocidad, que esto es igual a 2 metros sobre segundos, y esto va a ser igual a derivada de a seno omega t es coseno a coseno omega t. Derivada de coseno omega t ahora es menos seno, menos b seno omega t. Y acá me olvidé en la derivada, que suele pasar y por eso hay que tener mucho cuidado, que esto es coseno de omega t, esto es seno omega t, la derivada de una función seno de la variable, cuando la variable está multiplicada por una constante, es constante función constante variable. Entonces acá quedaba omega a coseno omega t menos omega b seno omega t. Nosotros sabíamos que ahora en este momento de velocidad igual 2, cuando la velocidad es igual a 2, el t y el x es igual a 0. Entonces acá nos importa decir que poner el t igual a 0 cuando la velocidad es 2. Entonces nos va a quedar que 2 es igual a omega es omega cuadrado es 16, omega es 4. 4 por a coseno de 0 es 1. Entonces nos queda 4a. Y seno de 0 es 0. Todo esto se va. Entonces nos queda que 2 es igual a 4a. A es igual a 0,5 metros. ¿Y cómo sé que es metros? Porque, bueno, ¿cómo sé que es metros? 2 es metros sobre segundos y omega es 1 sobre segundo. Radianes, recordemos que es 1 sobre segundo. Entonces nos queda metros. Ahora sí, podemos decir que x es igual 0,5 seno de 4t menos 0,21 coseno de 4t más 0,21 metros. Y esa es, digamos, la ecuación resuelta de x en función de t. No importa qué tiempo evaluemos, nos va a dar la posición en x. O viceversa, sabiendo en qué posición está, sabremos cuánto tiempo ha transcurrido. O cuidado que la posición les va a dar
no les va a dar, digamos, cuántos ciclos ha pasado, porque pueden haber pasado muchos periodos y la posición solamente les va a dar el tiempo dentro del periodo analizado. No le va a dar si ha pasado muchos periodos, eso, obviamente, ¿no? Pero al revés, sí, sabiendo cuánto tiempo ha transcurrido, por más que hayan pasado muchos periodos, sí nos va a dar la posición exacta. Entonces sabemos que en x a 0,8 segundos es igual, reemplazamos acá, recuerden que esto es radianes, hacer el cálculo con la calculadora en radianes, les da x es igual, y este es el valor de x en 0,8 segundos. Hemos analizado este problema en profundidad, las dificultades que van a encontrar en el problema 2110, que ahora lo vamos a revisar. Lo vamos a revisar ese problema, no lo vamos a resolver completamente como hicimos con este, pero les voy a mencionar cuáles son las partes más importantes. Les estaba diciendo que las dificultades de este problema es lo que van a encontrar en todos los otros problemas. Más allá de que pueda cambiar el modelo mecánico que estamos analizando, digamos, el desfasaje, digamos, del sistema con respecto al equilibrio, por estar inclinado o por ser un péndulo o por ser una masa colgante, digamos, se resuelve de manera similar. El resultado de x sacado de esta expresión con la constante c es lo que se le tiene que restar a la x en esta ecuación para que esta solución sea la solución a esta ecuación diferencial que no es igual a 0. Luego, lo otro complicado era que hay que prestar atención al armado de la ecuación, tener cuidado con los signos, de acuerdo a lo que habíamos explicado, definir para qué sentido de x es positivo, la consideración conceptual, que eso puede ser, digamos, algo a evaluar y tener en cuenta en los parciales o los finales, la evaluación conceptual del periodo y la frecuencia, digamos, que tiene que ver con el modelo matemático, cuáles son las constantes o variables que juegan, digamos, respecto, que varían el periodo y la frecuencia. Bueno, y todas estas consideraciones que nosotros mencionamos en este video, digamos, son lo más importante y lo que van a encontrar en prácticamente todos los problemas. Luego los problemas pueden cambiar digamos, de tipo de ecuación, de tipo de sistema, digamos, de forma del sistema, pero la resolución metodológicamente es esta. Por supuesto que esto se acota a sistemas conservativos y a sistemas lineales y conservativos, de una sola variable. Por supuesto que de otras variables, los no conservativos es lo que vamos a ver a continuación en el próximo video de teoría, y todo lo que no sea de más de una variable, digamos, lleva otro tipo de solución en ecuaciones diferenciales que, bueno, se escapa al alcance de este curso. Ahora lo que vamos a hacer es muy rápidamente repasar el 2110 para que ustedes, digamos, sepan cómo plantearlo, y luego sí van a aplicar la misma mecánica y metodología que aplicamos para el resto. Pero lo que me interesa del 2110 es esta parte, ya que incorpora digamos, la cuestión de inercia. El resto, una vez que planteamos la ecuación diferencial, luego que resolvemos el modelo matemático del sistema dinámico, una vez que tenemos la ecuación, el resto es la misma mecánica, por eso se los voy a dejar a ustedes. En el problema 2110 dice: la constante del resorte mostrado es 785 Nm/metros. El resorte está sin estirar cuando x es igual a 0. Es decir, la misma condición que nos habíamos puesto del problema 21.6. El radio de la polea es 125 milímetros y el momento de inercia respecto a su eje es 0,05 kg/2. El sistema se suelta desde el reposo, no como antes que teníamos una velocidad inicial, cuando x es igual a 0. Determine la x en función del tiempo. Es decir, ahora no nos pide un valor de x en tal momento, sino que directamente nos pide la ecuación final, que es a lo mismo que habíamos llegado en el penúltimo paso del problema anterior. Entonces nosotros vamos a
evaluar las X en este sentido, tenemos la constante del resorte, una masa de 4 kilos de este lado, una masa de 20 kilos de este lado, un valor de inercia que por supuesto es constante, kilogramos cuadrados, un valor de K, condición inicial, en X es igual a 0, velocidad es igual a 0, me había olvidado el radio de la polea, 0,125 metros, ya directamente lo pongo en las unidades que nos van a servir. También nos había aclarado que digamos, el resorte está sin estirar, por lo cual el delta X del resorte es 0 en la condición inicial, en este caso, y se empieza a contar el tiempo desde 0 en la condición inicial. Esto es algo que no lo dice, pero nosotros lo vamos a asumir, ya que nos pide la ecuación en función del tiempo. Entonces nosotros vamos a asumir que digamos, la ecuación corresponde a t igual 0. Entonces no hace falta sumarle a la ecuación final de x respecto de t ninguna constante sin ningún propósito, que vendría a ser parte de la solución si esto no empezara de 0. Entonces, cuando ustedes analizan un problema como este, para hallar la ecuación, tenemos que resolver la dinámica de este problema. Entonces, nosotros vamos a tener acá una tensión y nosotros sabemos, como hicimos en el problema anterior, que nuestra identidad era, digamos, la derivada segunda de x más omega cuadrado de x es igual a 0. Esta es nuestra identidad. Entonces, tenemos que averiguar la forma de plantear todo este sistema respecto a su aceleración y respecto de x. Como tenemos muchas partes en este sistema, no como el anterior, nos conviene dividirlo y plantear ecuaciones por cada lado. Si planteamos solamente este lado, tenemos que T2 menos T2 apunta hacia arriba, ya que tira, el cable tensa debido a esta masa, pero no nos preocupamos por esta masa ahora, no nos preocupamos por este lado, lo tapamos. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos una tensión 2, la cual se le opone el peso de la masa, es decir, masa por gravedad, que directamente vamos a ponerla 4, así no tenemos que andar buscando otros subíndices y nombres, 4 por gravedad. Y también se le va a restar a esta tensión lo que se estira el resorte. Y sabemos que se estira porque se larga del reposo esto. Entonces lo que hace al hacer esta masa más grande que esta es descender. Al descender se estira el resorte, entonces la posibilidad acá es que al tensionarse 2 ser positivo, el resorte ejerce una fuerza contraria a tensión 2, por lo cual está bien poner que se reste. Y esto va a ser igual a 785, que es la constante, por x. Todo esto, la sumatoria de todas estas fuerzas, tiene que ser igual a la masa 4 kilogramos por la aceleración. Ya que estamos mirando solo este lado. Solo ese lado es tensión 2, que no sabemos qué es, por eso estamos mirando solo este lado, es igual a esta masa, tensión 2, menos la fuerza por el peso de esta masa, menos la tensión del resorte, tiene que ser igual a la masa por la aceleración de esta masa. Ahora vamos a mirar solamente este lado. ¿Y qué vamos a tener? Tensión 1 menos el peso, 20 kilos por la gravedad, va a ser igual a la masa, 20 kilos, por la aceleración. No sabemos qué es T1, porque no estamos viendo este lado, pero sabemos que T1 menos el peso tiene que ser igual a la masa, a esta masa por la aceleración, ya que no hay nada más involucrado. Entonces tenemos planteado estas dos ecuaciones con 3 incógnitas, por lo cual necesitamos la última ecuación, que es la que vincula a las dos ecuaciones. Lo que vincula los dos sistemas, los dos semisistemas, digamos, es la polea. Y acá tenemos, si miramos solamente la polea, vamos a tener que T2 menos T1 por el brazo de palanca resultante de T2 menos T1, 0,2
125 metros. ¿Esto a qué tiene que ser igual? Repito, ¿qué estamos haciendo? T2 menos T1. Estamos haciendo la diferencia entre esta tensión y esta tensión. ¿Qué sucede? Sucede que en el instante inicial, cuando se larga esta masa, tensiona este ramal de la polea, pero esa tensión no es igual a la tensión en el otro ramal de la polea en ese instante. ¿Por qué no es igual, digamos, si sabemos que es una polea? Esto es un error común, digamos, de acostumbrarse a resolver problemas sin considerar la inercia por las primeras unidades de física y las primeras unidades de esta materia también. Pero cuando la polea tiene inercia, digamos, primero tensiona este ramal, parte de esa tensión la absorbe la inercia de la polea, por lo cual todavía este ramal no está tensionado igual que este. ¿Por qué? Porque cuando tensiono este ramal, lo que primero tiene que suceder es que se le tiene que imprimir una aceleración angular a esta masa circular. Entonces se le imprime una aceleración angular a esta masa circular y esta tensión no puede ser igual, porque si fuesen las dos iguales, no habría resultante, es decir, no habría brazo de palanca que pueda, digamos, ejercer un momento a esta polea para que ese momento logre una aceleración angular. Recordemos que esta polea no es ideal, o sea, tiene masa. Para lograr que se mueva hay que generar un momento de fuerza. Y es por ese momento que estos dos ramales tienen que ser de distinta tensión. Y es justamente lo que estamos haciendo acá. T2 menos T1 es igual, por el brazo de palanca, o sea, el radio de la polea, tiene que ser igual al momento que habíamos aprendido en las unidades anteriores, que el momento es igual a la inercia por la aceleración angular. Ahora, acá hay que revisar este signo, ¿por qué? Y en realidad es T1 menos T2. ¿Por qué? Porque yo quiero que este término me dé positivo, ya que es igual a inercia por aceleración angular. Entonces yo quiero que me dé una aceleración angular positiva cuando T1 es mayor a T2. Es decir, cuando tengo un momento positivo, dado por esta convención de signo. Entonces, con esto resuelto, esto es igual a momento, que es igual a inercia por aceleración angular, que es igual a 0,05 por, y aceleración angular tenemos que ponerlo en términos de aceleración tangencial, por lo cual es derivada de x sobre 0,125, que es el radio. Recordemos, aceleración angular es igual a aceleración tangencial sobre el radio. Entonces acá ya tenemos las tres ecuaciones con las tres incógnitas y hay que resolver esto para lograr la ecuación diferencial. Esto es muy sencillo en realidad, porque de acá obtenemos T1 a esta expresión, luego T2 es igual a esta expresión, y lo que tenemos que hacer acá es poner estas dos acá y resolver, por lo cual nos queda este paso intermedio y nos queremos liberar ahora de esta constante, digamos, pasándola dividiendo acá, y luego nos queda esta expresión de derivada segunda de x, que la vamos a pasar restando a este lado, a este término, para que nos quede 0 de este lado. Entonces nos queda esta expresión acá, menos 27,2 derivada segunda de x, menos 785x más 156,96. Y finalmente la ecuación diferencial que ustedes van a saber resolver es finalmente esta. Acá les escribo directamente la derivada segunda de x sin ninguna constante adelante. La omega cuadrado, 5,37 al cuadrado, directamente escrito omega, es igual a 5,77. Este 5,77 ya lo vimos en el problema anterior cómo resolverlo. Teníamos que resolverlo en la condición
de que en la condición de equilibrio, es decir, cuando la aceleración de x es igual a... cuando la aceleración de todo el sistema es igual a 0, es decir, la derivada segunda de x es igual a 0, cuando eso, en esa condición, resolvemos el valor de x. Entonces, ya cuando esto es 0, x a que es igual, ya lo pueden ir calculando. Cuando tienen ese valor, digamos, pueden plantear la ecuación la ecuación identidad que igual a 0. Entonces, el a seno omega t, el b coseno omega t, entonces van resolviendo de acuerdo a las condiciones iniciales, reemplazan los valores de omega y t para la condición inicial, tanto para en x como en la derivada de x, sabiendo que la velocidad inicial es 0, y con eso despejan a y b. Con a y b ya van a poder escribir la ecuación final, ya que no nos pide otro cálculo, sino que nos pide la ecuación respecto de x respecto de t. Entonces, esto lo continúan ustedes y o sea, hay muchos problemas que pueden hacer ahí en la práctica que son muy interesantes, que son variaciones de esto, aplicaciones de todo lo que ya aprendimos en el resto del año, evaluándolo con esta mecánica. Pero lo que importa de todo esto, digamos, concerniente a esta unidad, era la forma, digamos, podemos dividir el problema en esto. Era la forma de resolución matemática con ecuaciones diferenciales, para poder plantear, digamos, para poder justamente plantear lo que pide este problema, que es la función de x respecto del tiempo, que nos da la posición de todo esto en cualquier momento. Y digamos, esta era la parte, digamos, relacionada a vibraciones, cómo se resuelve un sistema de este estilo. Esta parte, digamos, es una parte operatoria que tiene que ver más con todo lo que dimos en el año, ya que a partir de todo lo que dimos en el año ustedes pueden armar el modelo matemático. Por eso tienen que tener muy frescos estos conocimientos como para poder armar el modelo matemático de los sistemas oscilatorios, con vibraciones. Entonces, en la práctica ustedes van a encontrar un montón de ejemplos distintos de esto para hacerlos ejercitar de poder construir el modelo matemático, de poder construir la ecuación diferencial. Una vez construida la ecuación diferencial, en este tema no es mucho más que esta misma mecánica. Por eso, esto con que lo practiquen un par de veces ya lo van a saber. A mí me preocupa más esta parte que lleva un poquito más de deducción y de razonamiento y que depende de los conocimientos previos de la materia. Esta parte ya es más mecánica, no es tanto el problema. Por eso es muy interesante porque no es difícil el tema de vibraciones, ya que no sale de esto. Lo que es complicado por ahí es justamente todo lo del resto del año. Por eso es importante tener esos conceptos digamos, bien adquiridos. En el próximo video vamos a hacer va a ser el último video de teoría, que va a estar seguido por creo que no va a hacer falta otro video de práctica, sobre vibraciones amortiguadas. ¿Qué sucede cuando el sistema no es conservativo? Es decir, cuando por cada unidad de desplazamiento del sistema va a haber una pérdida de energía. Al haber una pérdida de energía, la onda oscilatoria va cambiando. Se va reduciendo. Entonces, es lo que se llama amortiguación del sistema. Va a haber una constante extra, que es la constante de amortiguación, y vamos a analizar cómo hacer para describir el funcionamiento y una posición de esto. Y vamos a ver, que es una de las cosas más interesantes de esos sistemas, cómo es la relación entre la constante de amortiguación y los movimientos del sistema. Ya que es muy interesante en muchas aplicaciones mecánicas, digamos, y aparte porque es más cercano a la realidad un sistema vibratorio con constante de amortiguación que sin constante de amortiguación. Más allá de que
Empezamos por este por una cuestión didáctica y porque aún así es muy aplicable para sistemas pequeños o con pérdidas muy pequeñas. Entonces, nos vemos en ese video. Muchas gracias.